México enfrenta ya la quinta ola de COVID-19 y aunque las hospitalizaciones no se han disparado al grado de saturar las camas disponibles, hay una evidente tendencia al alza en los casos registrados cada día. Aunque en el país se avanzó en la cobertura de vacunas contra la enfermedad, las autoridades sanitarias recomiendan mantener las precauciones de sobra conocidas y sobre todo utilizar cubrebocas, evitar aglomeraciones y acudir al médico y hacerse una prueba COVID ante los primeros síntomas. Efectivamente, era importante que aquí en Ruta 44 volviéramos a tocar este tema del COVID-19 ahora que enfrentamos una quinta ola. Saludo con mucho gusto a mis invitados, Diana Coré Romero Lozano. Ella es epidemióloga del Hospital Civil de Guadalajara. Diana, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muchas gracias. Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Amigo Héctor, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Omar Enríquez Cisneros, él es infectólogo pediatra del Hospital General de Occidente. Omar, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Y Jaime Briceño Ramírez, él es el director de la División de Ciencias de la Salud del Centro Universitario de Tlajomulco de la UDG. Jaime, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto estar con tu auditorio. Perfecto. Pues una primera intervención, Diana, respecto a este panorama que estamos enfrentando. La gente pudiera suponer que esto ya pasó, que la amenaza se fue, pero no es cierto. ¿O estamos equivocados? No, debo de decir que hay algo muy importante a recalcar. Una pandemia en sí no tiene una limitación tan pronta en el aspecto de que no quiere decir que estemos haciendo malas cosas, sino todo el contrario. Estamos haciendo bien las cosas de manera adecuada, pero lo que cambia aquí son las cuestiones del comportamiento del virus. Por lo tanto, el aprendizaje que se ha tenido en el transcurso durante todos estos años, que ya vamos para 2 años con 4 meses, esto quiere decir que aún nos queda mucho trabajo por realizar, pero aún así vamos bien. ¿Qué quiere decir? El reunir nosotros con todas estas actividades en la cuestión de las medidas preventivas, promociones de estilos de vida saludable, aunado también con el control de la vacunación aplicado en la población, en los grupos de riesgo en específicos, así también como ya la apertura que tenemos ante los niños, la aplicación de la vacunación en los niños, hace que aún quede un poquito de espacio, pero aún así sigamos combatiendo a la enfermedad. Perfecto. Héctor Raúl Pérez Gómez, una primera intervención, Héctor. Pues sin lugar a dudas, una quinta ola. El día si mal no recuerdo, 11 de julio, hubo 32,000 casos a nivel nacional, que constituye un récord para esa fecha en cuanto al número de contagios diarios y efectivamente ese día alrededor de 75 fallecimientos, lo cual sin lugar a dudas es diferente a lo que vivimos durante la segunda, tercera y cuarta olas, en que la proporción de fallecimientos fue mucho mayor comparativamente con el número de contagios. Pero tal como se escuchó en la fase introductoria de este programa, no por el hecho de tener menor letalidad debemos confiarnos, debemos relajar las medidas de prevención. Al contrario, porque este virus responsable de esta quinta ola es la variante Omicron, que de alguna manera puede tener un comportamiento de gran diversidad genómica, como lo estamos viendo en este momento, en que las variantes que empiezan a circular en nuestro país son la conocida como BA.4.5, la BA.2.12.1, que está plenamente reconocido que son subvariantes de Omicron que pueden generar mayor número de contagios, que pueden generar además lo que se conoce como evasión inmunológica, es decir, son variantes o subvariantes de Omicron con la capacidad de evitar que la respuesta inmune que se ha generado por vacunación o por infección previa puede evitarse por parte del virus y con esto generar mayor número de contagios. Entonces, hoy más que nunca tenemos que apretar las medidas de prevención y hoy más que nunca debemos estar insistiendo en los esquemas de vacunación completos. Muy bien. Omar Enríquez, una primera intervención, Omar. Pues una quinta ola en un panorama epidemiológico completamente diferente. Y creo que eso nos han enseñado las distintas olas, todas se han comportado de una manera distinta y lo que vino a cambiar el panorama definitivamente de la pandemia pues es la vacunación. Y una de las mejores noticias pues es que
estamos vacunando a los niños, que si bien de entrada no son el grupo de mayor riesgo, sí se va desplazando hacia ellos y sobre todo hacia los más pequeños los cuadros graves, que ya los empezamos a ver algunas hospitalizaciones. Y bueno, es otra ola en verano, que es otra ola que inicia en verano, como aquella tercera que tuvo el pico en agosto, que aquella sí hubo muchas hospitalizaciones, hubo una tasa de letalidad alta, pero que ahora a un año pues tenemos más población que no solo ya padeció, sino que también se vacunó, tienen esta inmunidad híbrida, que tiene un esquema completo con 2 vacunas, con 3 vacunas, que es el que se considera el esquema completo, y que ahora vamos a vacunar a los niños y seguir reforzando las vacunas que vienen, creo que eso es muy interesante a analizar. Las nuevas vacunas que van a componer quizá este tipo de variantes más contagiosas para ir metiéndonos en este ciclo, para ir metiendo más bien al virus a nuestra normalidad, a una etapa quizá endémica donde vivamos con él y como lo hacemos con influenza, pues reforzar la inmunidad cada cierto tiempo y tener los cuidados también, ¿no? Porque viene esta ola en verano, pero generalmente estas olas duran entre 4 y 6 meses, quizás se va a alargar a otoño y quizá un poquito el invierno, que es donde normalmente empezamos a ver los demás virus, sobre todo en los niños, el sincitial respiratorio, que es el virus que nosotros siempre hemos tenido primordialmente en los niños y que les da neumonía y que también es grave y que parece no hay vacuna, ese no lo encontramos generalmente en los meses de invierno. Entonces creo que no solo el panorama epidemiológico es distinto, sino la educación y lo que hemos aprendido, aunque a veces pareciera que se nos olvida, sí lo tenemos por ahí y sí son medidas que hemos interiorizado y que se han cambiado el panorama epidemiológico. Muy bien. Jaime Briceño, también tu primera participación. Sí, Carlos, pues mira, como ya lo mencionaron, una quinta ola en donde tenemos una intensa transmisión comunitaria. Mencionaban hace un instante 31,000 casos si los contamos al día. Si los contamos en casos acumulados, 260,000, lo cual los pone en uno de los escenarios de más casos activos desde febrero. Y sobre todo, una intensa transmisión comunitaria en donde son los casos contabilizados. Se estima que, por ejemplo, podamos tener en un orden hasta de un 20 a 30 veces más realmente la cantidad de casos que ocurren en la comunidad. Aquellos casos que son pausisintomáticos, que no generan mucha sintomatología y que la persona decide no hacerse la prueba, que son casos que no se cuentan. Y sobre todo una quinta ola que está caracterizada por este ingreso gradual y secuencial, casi pudiéramos decir, de distintas variantes que, a diferencia de la cuarta ola, que fue principalmente por Omicron BA.1, en este momento se están llegando de forma gradual BA.2.12 y luego BA.3, BA.4, viene BA.5, probablemente llegue BA.2.75. Y en este contexto, a diferencia de la cuarta ola, donde predominó una variante y donde fue un ascenso exponencial y un descenso también abrupto, esta posiblemente se caracterice por este ingreso secuencial de estas nuevas variantes por una meseta que se puede prolongar, que de hecho ya lo estamos viendo en Sudáfrica, lo estamos viendo en Europa, ya lo estamos viendo en Estados Unidos, y cada variante que ingresa genera esta nueva ola de contagios, sustituye la previa, y en términos generales de contagios genera una meseta en los casos contabilizados y que probablemente prolonguen esta quinta ola. Muy bien. A ver, Diana, hace un momento mencionaba Omar que efectivamente esta ola llega. Ninguna ola ha llegado, digamos, en condiciones similares. Siempre han sido distintas. Pero dijeras tú que esta ola llega con una sociedad mejor preparada para hacer frente a esto. Debo decirlo que sí, porque prácticamente nosotros en los hospitales civiles de Guadalajara pues tenemos el ingreso de pacientes tanto pediátricos como adultos en ambas unidades hospitalarias, y ahí la atención se brinda directamente en aquellas personas que sienten o que tengan sintomatología asociada con COVID. Tengo las estadísticas pues prácticamente de lo que hemos vivido durante toda la pandemia, y debo decir que aquí está más que demostrado que sí realmente se ha aprendido, y más aparte sumando lo que son las medidas preventivas a la vacunación. Los descensos, por ejemplo, en la ocupación hospitalaria ha sido demasiado. Actualmente estamos manejando un porcentaje de 1% de ocupación hospitalaria. Por lo tanto, quizá los contagios sí hayan aumentado, no como el año pasado, debo de decirlo. Claro. A consideración de los
un par de meses previos, pero las hospitalizaciones y la mortalidad está con tendencia a la baja completamente a comparación del año pasado. Por lo tanto, lo que sí nos está dando a entender es de que es cierto, no tenemos que bajar las medidas, no tenemos que relajarnos, pero sí bien hemos aprendido a saber un poco más del comportamiento y así también demostrar realmente de que las hospitalizaciones han disminuido de manera significativa. ¿Eso lo atribuyes tú a la gente que sabe ahora tomar medidas preventivas o a que la letalidad del virus es menor? Hay que tener en cuenta que las variables epidemiológicas son en cuestión de tiempo, lugar y persona. A partir de ahí, por ejemplo, entonces las condicionantes en generales de las actividades, como comentaba, estilos de vida, vacunación y demás, y más aparte la gente, en este caso que es el virus, son aquellas que condicionan realmente la letalidad o mortalidad en este caso. Así que, como bien comentaban, hay muchos variantes que son altamente contagiosas, pero disminuye mucho la mortalidad dependiendo. Por ejemplo, Omicron ahorita está considerado que sí tiene alta transmisibilidad, pero sí disminuye la mortalidad. Sí, disminuye. O sea, hay más contagios, pero hay menos padecimientos graves, ¿no? Así es, y más aparte sumado con el esquema de vacunación, disminuye más lo que es el ingreso hospitalario del paciente. Nada más para tener una referencia, Diana, en la época de mayor, digamos, riesgo con el tema de la pandemia en los hospitales civiles, ¿qué nivel de hospitalización tenía? Pues aproximadamente de la ocupación hospitalaria llegamos a tener en algún momento del año pasado, eran aproximadamente 757 en ambas unidades hospitalarias. Y actualmente estamos considerando, por ejemplo, un promedio de unas 15 personas hospitalizadas. 15 personas. Muy bien, un panorama totalmente diferente. Distinto. Así es. Sí. Tengo que hacer una pausa. Cuando regrese le voy a preguntar al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, ¿qué ocurre con la gente que no se vacunó? ¿Está en riesgo con respecto al resto de la población? Con esto regresamos. A fines de junio, México rebasó la barrera de los 6 millones de casos registrados de COVID-19 desde que comenzó la pandemia en 2020. En los últimos días, con la quinta ola, son 10 estados los que acumulan el mayor número de contagios, entre los que figura Jalisco. En 15 días, el estado aumentó en 4 veces los casos de COVID-19 que superan ya los 600,000 en forma acumulada desde el inicio de la pandemia en 2020. La quinta ola de COVID-19 es el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, ¿qué pasa con la gente que no se vacunó? Ya sabemos que el virus, por el comportamiento, es menos agresivo que otras variantes, pero ¿qué ocurre con la gente que no se vacunó? La gente que no se ha vacunado tiene riesgo importante de desarrollar enfermedad grave, aún con la variante Omicron, que en general se acepta que es una variante menos virulenta, menos patogénica que las variantes anteriores, pero en ausencia de inmunidad por falta de vacunación y particularmente en aquella población que tiene comorbilidades como diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera, en ese grupo de población hay riesgo de gravedad, con riesgo de hospitalización y, por supuesto, con riesgo de muerte. Ese porcentaje al que tú haces referencia, Carlos, es del orden del 15%. Todavía, en estos momentos, existe 15% de la población que ya, pudiendo estar vacunada, no lo está porque sigue teniendo temor, porque sigue teniendo desconfianza en los biológicos, porque tiene información falsa con respecto a efectos que pudieran causar las diferentes vacunas, cuando la realidad científica, académica, plenamente publicada, es de que se trata de vacunas altamente eficaces, con 94% de probabilidad de protección contra enfermedad grave y seguras, es decir, solamente un evento adverso grave por cada 700,000 dosis aplicadas, lo cual es
un porcentaje verdaderamente bajo de riesgo de algún evento adverso grave. Este 15% que menciona, doctor, a nivel nacional, estamos hablando de unos 18 millones de habitantes. Efectivamente. Y estamos hablando de 15% excluyendo población infantil. Ah, de acuerdo. Entonces, porque la población infantil, recordemos que apenas se está iniciando el esquema de vacunación en niños de entre 5 y 11 años de edad. Más adelante seguramente vendrá la vacunación en niños más pequeños, 6 meses a 5 años de edad. Pero estamos hablando de la población que ya debería de estar vacunada y no ha tomado una decisión. Bueno, la gente que nos está viendo y no se ha vacunado, a usted que me está viendo y no se ha vacunado, bueno, ahí está la estadística para que no se confíe. Vamos, como se dice coloquialmente, usted no la ha librado. Bueno, a ver, Omar Enríquez, el tema de los niños. Antes se decía que los niños era una población no vulnerable y que por lo tanto estaban al último lugar de la fila para vacunarse. Hoy se ha comenzado a vacunar. ¿Por qué este cambio? Bueno, pues porque se ha cubierto a gran parte de la población de mayor riesgo, que son los adultos mayores, hasta, como decía el doctor Jaime Agustín, pues, perdón, Héctor Raúl, hay un 15% que no está vacunado, pero el otro grupo de población ya tienen por lo menos un esquema de 2 o incluso un esquema ya completo que se considera el de 3. Entonces, después de estos grupos de riesgo, en efecto, siguen los niños. La mayoría de los niños, quizá un tercio a la mitad de los niños que se exponen al virus y lo contraen, son asintomáticos. Y de los que sí son sintomáticos, la gran mayoría son cuadros leves, ¿sí? Que pasan por infección respiratoria alta. De tal forma que, en efecto, no son un grupo y nunca han sido un grupo de riesgo. Sin embargo, conforme la gente se está vacunando, los mayores grupos, el virus se va desplazando a donde se puede seguir replicando y puede seguir manteniéndose activo, de tal forma que se va trasladando hacia los más pequeños. Entonces, entre más pequeños haya infectados, el virus se va a seguir replicando, va a seguir habiendo nuevas variantes y entonces ahora siguen ellos en el grupo de vacunación. Siguen siendo, sin ser de riesgo importante, es decir, la mortalidad en los niños no es tan importante. Sí es importante que, a pesar de que tengan cuadros leves o cuadros asintomáticos, podrían desarrollar síntomas crónicos, que también esto es menos frecuente en la población pediátrica. Y hay un síndrome que nos preocupa en especial y que es exclusivo de la población pediátrica, que es que los niños que cursan con COVID, ya sea asintomático o pausisintomático, con muy poquitos síntomas, a las 4 o 6 semanas sí podrían desarrollar algo que nos preocupa, que se llama síndrome inflamatorio multisistémico, que es un síndrome que se parece a una enfermedad que ya conocíamos, que no conocíamos la causa, que se llama enfermedad de Kawasaki, que tiene complicaciones cardiológicas, sobre todo en los vasos sanguíneos del corazón. Entonces, este síndrome inflamatorio sí representa un problema importante de la salud de los niños, que puede tener una mortalidad quizá hasta del 3%. Entonces, este síndrome, que sucede generalmente 4 a 6 semanas después del COVID, por lo tanto, vemos los picos de COVID en adultos y un mes y medio después estamos viendo casos de este síndrome inflamatorio. ¿Pero motivado por el COVID? Sí, lo dispara el COVID, es un disparador el COVID de un evento inflamatorio exagerado y que se presenta con falla en varios signos. Pueden tener alteraciones en médula ósea, pueden tener alteraciones hepáticas, es decir, múltiples de los aparatos y sistemas surgen con una inflamación. Muy bien. Jaime Briceño, el tema de esta situación del COVID que llevó a que los hospitales se cerraran y toda esa situación y que regresamos a la normalidad, esta situación estamos lejos de que se repita, ¿verdad? Sí, bueno, como ya comentaron previamente, sí podemos decir que las variantes de Omicron tienen en este contexto una menor letalidad y que sí, la proporción de casos que puedan ocurrir de forma severa, de enfermedad severa, que son los que requieren la hospitalización, sea menor comparada con otras variantes. Pero, Carlos, déjame decirte que las hospitalizaciones sí van a aumentar. De hecho, aunque sea Omicron y sus variantes, imagínate que esta mesa grande es la variante de Omicron y los pacientes infectados, y que este vaso es la proporción de pacientes que ya llevan enfermedad severa, y que el agua que tiene aquí este vaso es la proporción de pacientes que mueren, ¿no? Si el común denominador lo incrementamos y la transmisión comunitaria es excesiva, ya mencionaban hace un instante, 15% de la población decía no estar infectada.
vacunada, agregaría yo inclusive los que ya nos han puesto refuerzos, una parte podríamos platicar del refuerzo, del booster, genera un pool de población que todavía es importante y que sí podría infectar, si se llegaran a infectar de forma masiva, sí, por supuesto, podrían evolucionar una pequeña proporción a enfermedad severa que sí va a incrementar la hospitalización y a muerte. Eso está pasando en Europa, está pasando en Estados Unidos ya se están incrementando las hospitalizaciones. Hay que recordar que siempre la curva de hospitalización generalmente viene desfasada por ahí de 2 semanas de la curva de contagios, y después la curva de mortalidad viene desfasada 2 a 4 semanas después de la curva de hospitalización. Entonces, sí se espera que pueda incrementar las hospitalizaciones. Sin embargo, coincido plenamente en que no va a ser similar a lo que ya vivimos, por ejemplo, con otras variantes, como la variante Delta en su momento, o aquel fatídico, no nos dejarán mentir los compañeros, aquel fatídico febrero 2021, donde nos tocó vivir la saturación hospitalaria. Enero, febrero 2021, inclusive la saturación de la oferta de oxígeno, inclusive, ¿no? En la comunidad también se vio afectada, ¿no? Déjame comentar aquí, en ese sentido, que si bien el virus tiene menor letalidad, en una proporción menor sí va a incrementar la hospitalización de forma desfasada, y por lo cual tenemos que seguirle diciendo a la población que esto no ha terminado. Además, aunque mencionemos que la mayor parte serán cuadros leves, siempre ha sido así, 85% en adelante, mencionar también que no estamos exentos de las complicaciones del COVID prolongado, que muchas personas pueden llegar a presentar y que también podría representar un problema de salud pública si de repente la mayor parte de la población vulnerable puede no estar previamente vacunada o no tiene un refuerzo reciente, que de dicho sea de paso se debería fomentar un refuerzo en alta transmisión comunitaria cada 4 a 6 meses, un refuerzo o booster, deberían buscarlo ya. ¿Cómo se llama? Refuerzo o booster. Es simplemente una vacuna adicional a tu secuencia inicial de vacunación. En Estados Unidos ya van en el segundo refuerzo, por supuesto se plantea el tercero. Con nosotros ya lo estamos viviendo ya, tuvimos campañas hace un mes, por ejemplo, mayores de 12 años que podían recibir su refuerzo, y aquellas personas que inclusive tienen su última dosis de vacunación más de 4 meses, sí deberían buscar su refuerzo, porque si bien es cierto, la vacunación, tu dosis inicial te protege para enfermedad severa, como bien lo comentaron, esta protección sí va disminuyendo a lo largo del tiempo. Claro. Y después de 6 meses se vuelve razonable en alta transmisión comunitaria que tú tengas un refuerzo, como ya se está planteando, como ya se ha planteado en todo el mundo, para nuevamente proteger a esa enfermedad severa. Sí, porque hay, Diana, la creencia en algunas personas de que esta vacunación que se aplicó ya es para siempre, de que no van a ceder los anticuerpos y que van a estar, digamos, protegidos para siempre. Hay que volver a vacunarse una y otra vez. Sí, así es. Un ejemplo muy notorio que podemos comparar sería como la influenza. La influenza, cada temporada estacional nosotros tenemos que realizar la aplicación de la vacuna para estar cubiertos por unas variantes específicas. Es lo mismo, por ejemplo, en el aspecto de COVID. Tenemos que estar reforzando constantemente nuestro sistema inmunológico, recordándole que tenemos que estar atentos ante cualquier enfermedad. Qué bueno que citaste la influenza. La influenza la aplican cada año. Así es. En el caso del COVID es distinto. Así es. La adaptabilidad, obviamente, pues como comentaban previamente en esta mesa, el avance científico que se ha estado constantemente actualizando a nivel internacional, nos está dando la pauta de cuáles son el tiempo requerido para poder aplicar esta misma vacuna, así también la protección que tiene de la misma. Por lo tanto, en el aspecto de la influenza ya lo sabemos, en el aspecto de COVID seguimos aprendiendo, sin embargo, el estar a la vanguardia en el nivel científico, sabemos entonces que, como comentaban previamente, existen refuerzos o boosters en donde tenemos que estar constantemente actualizando nuestro sistema inmunológico para disminuir la gravedad de la enfermedad. No quiere decir que no se vaya a enfermar a alguien, por eso tenemos que sumar las medidas preventivas. La vacunación lo que nos está apoyando a nosotros es limitar entonces la probabilidad de llegar a una hospitalización o a un peor desenlace, que es la muerte. Pero no implica que esto, no evita, que se contagien de nuevo. Así es, por lo tanto uno tiene que estar siguiendo con las medidas preventivas, es base. Muy bien, vamos a profundizar sobre este tema. Voy a otra pausa, regreso con más.
Aunque la variante de coronavirus presente en la quinta ola en México es más contagiosa, tiene efectos menos severos en la población, especialmente por el elevado porcentaje de población ya vacunada. La inmunidad adquirida tras las vacunas ha permitido un menor número de hospitalizaciones y también defunciones, comparados con los registrados en 2020 y 2021, cuando se alcanzaron los mayores picos de los estragos por la pandemia. La quinta ola de COVID-19, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, ya sé que hemos hablado mucho de que las medidas preventivas, etcétera, aún con esta variante, como ya hemos descrito, ¿qué recomendaría a la gente que nos está viendo en este momento? Que deben seguirse utilizando estas medidas, sin lugar a dudas. Solamente con estas medidas y la vacunación a la mayor parte de la población, vamos a tener, solamente juntando los dos factores, vamos a tener la posibilidad de verle el final a la pandemia de COVID-19. Hace un momento tú preguntabas que por qué ya la decisión de vacunar a los niños, por ejemplo, aun cuando se trata de una población que tiene menos gravedad de la enfermedad, y tomando esa reflexión, creo que vale la pena hacer el siguiente comentario. Las medidas preventivas fundamentales y el tema de vacunación, y en este último sentido, decir que este virus de COVID-19, conocido como SARS-CoV-2, pertenece a una gran sección de los virus que tienen como ácido nucleico el RNA o ácido ribonucleico. Los RNA virus como este tienen muchas mutaciones y eso es lo que genera que aparezcan nuevas variantes. Mientras más circula un virus RNA, mayor riesgo de que se generen mutaciones y nuevas variantes. Entonces, aunque la población infantil tenga menos gravedad de la enfermedad, es muy importante que a través de las medidas preventivas a las que haces referencia y a través de las vacunaciones, logremos reducir al máximo posible la circulación viral y con esto logremos reducir al máximo posible la generación de esas nuevas variantes. En este momento tenemos a Omicron y a sus subvariantes, pero no sabemos si permitimos la alta circulación del virus, si entonces va a aparecer una nueva variante de preocupación que pueda tener un comportamiento de mayor gravedad, que pueda tener un comportamiento de mayor evasión inmunológica, y eso no lo queremos por ningún motivo, al contrario. Disminuyamos al máximo posible la circulación viral. Mira, Carlos, también hay un aspecto que me parece fundamental comentar respecto de esto de la evasión de la respuesta inmune. Por ejemplo, con las variantes de Omicron o subvariantes de Omicron conocidas como BA.4, BA.5 y la BA.2.12.1. Y una nueva que está emergiendo en la India, conocida como BA.1.75, 2.75. Estas variantes, está publicado en una revista que nosotros leemos con mucha frecuencia, el New England Journal of Medicine, el día 22 de junio, se compara a pacientes que recibieron la vacuna y a pacientes que tuvieron infección previa con respecto a sus anticuerpos y su capacidad para contener infecciones causadas por estas subvariantes. Lo que se encontró es que aún en presencia de anticuerpos, la cantidad de los que son neutralizantes contra estas subvariantes es menor. Eso nos da ya clara evidencia de que no podemos confiarnos por el surgimiento de nuevas variantes o subvariantes que pueden tener un comportamiento errático. Por el tipo de virus de este RNA que cambia y muta y muta cada vez. Que muta mucho. Por eso hay que eliminar al máximo posible la circulación viral. Muy bien. Omar, en el tema de los niños, de los menores, siempre se dijo, perdón la expresión, pero así lo oí,
que eran vehículos de transmisión. ¿Es correcto? Esa situación siempre ocurrió, ¿no? Eso se dijo al principio, Sí. que iban a ser le decían los americanos los super spreaders o los grandes dispersores del Claro. virus, que fue algo que en los estudios no se encontró. Realmente el caso índice generalmente eran los adultos que traían el virus a los niños y no representaban realmente esto que se esperaba al principio. Se teorizaba, como sucedía con influenza, que los niños fueran los que fueran a llevarle el virus a los abuelitos y a los Eso no ocurrió. adultos. No en la proporción Claro. que sucede en influenza. No quiero decir que sea imposible. Claro, por supuesto que un niño puede contagiar a su abuelito y es uno de los factores por los que se vacunó primero al abuelito. Pero no sucedió que fueron estos grandes dispersores en los estudios que se hicieron de clústeres en distintas familias, en estudios multicéntricos alrededor del mundo, y eso también justificó la apertura de escuelas en otros sitios como en Europa, en Estados Unidos, que no duraron cerradas mucho tiempo, porque tampoco era que fueran a contagiar a sus maestros, por ejemplo. Entonces, y lo que sabemos que dejó el cierre de escuelas de secuelas de enfermedad mental en los niños y ansiedad y depresión y cosas que realmente son parte de la salud también. La salud no es solamente no tener coronavirus, Claro. y para los niños eso fue determinante, que querían protegerlos de un virus y los estaban exponiendo a pantallas, los estaban exponiendo a conductas alimentarias dañinas, los estaban exponiendo a rutinas de sueño muy perjudiciales que estaban afectando más su salud que haber contraído o no coronavirus, porque a lo mejor al niño le daba coronavirus y duraba con fiebre 2 días y con mocos una semana, pero haberle privado de 1 año de escuela le dejó secuelas Claro. más allá de esto. Mira, a propósito de lo que dice Omar, Jaime, y lo que hace un momento también mencionaba Diana, de lo que aprendimos, y en el caso de los especialistas, lo que aprendieron ustedes con esto. Se hablaba de los tapetes sanitizantes, se hablaba de una serie de cosas y después se fueron quitando este tipo de factores. Sí fue realmente un reto para ustedes como especialistas esto. Sí, bueno, todos hemos aprendido. Yo creo que en un momento inicial estaba muy en tela de duda si se podía transmitir también por superficies, por ejemplo, Claro. y de hecho sí está estimado que pudiera hacerlo teóricamente, porque déjame decirte que este riesgo es menor que el que inicialmente se había creído. Es un virus respiratorio, se transmite por vía aérea, por aerosoles también a grandes distancias, pero por las superficies es muy complicada su transmisión. De hecho, está estimado... Pero esto no lo sabíamos todavía. No lo sabíamos, cuando empezamos. y recordarás inclusive los que nos tocó estar en unidad COVID, recordaremos que andábamos de astronautas, ¿no? Con Sí, los sí, famosos trajes Tyvek, y que también para muestrear de repente también nos vestimos con Tyvek. La verdad es que es un virus respiratorio y que está estimado, y eso sí sería conveniente que la población también lo sepa, que el riesgo de contagiarse por superficie se estima por el CDC que sea menor en 1 en 10,000. O sea, 1 en 10,000 es muy bajo. De cualquier manera no podemos no dejar de seguir recomendando, porque sí ayuda, sobre todo para la transmisión también de otros virus respiratorios, el lavado frecuente de manos, la limpieza de superficies de uso frecuente. Pero, por ejemplo, esta situación de los tapetes sanitizantes, pues bueno, nunca tuvo razón de ser, ¿no? Es una sociedad que ha aprendido y una comunidad científica también que hemos aprendido, y que sobre todo, déjame decirte, Carlos, que tenemos mejores herramientas. No me dejarán mentir, el doctor Rector Raúl, que nos tocó vivir de 2009 influenza. Yo era residente de medicina interna en ese entonces, pero nos tocó vivir la influenza, que de hecho tenemos mejores herramientas, inclusive diagnósticas. Antes, para hacer un PCR en tiempo real y detectar influenza, tendríamos que mandar la muestra a la Ciudad de México, al INDRE, y nos reportaban el resultado en 4 o 6 semanas. Ahorita, un centro universitario como el de un servidor, Cutlajomulco, tenemos un PCR, ¿no? Donde hacemos PCR en tiempo real para hacer diagnóstico, ¿no? Tenemos mejores herramientas diagnósticas. Vendrán próximamente los nuevos antivirales que nos permitirán inclusive atender a la población vulnerable, sobre todo, principalmente, de desarrollar enfermedad severa. Entonces, es una sociedad tanto científica como una sociedad que aprendió en este virus, y que ahora, como mencionamos al inicio de la pandemia, tenemos mejores herramientas para sobrellevar esta quinta ola. Muy bien. Diana, yo quisiera preguntarte esto, y espero que no se vea frívolo, pero tú como especialista, y supongo que otros más allá de lo mortal que era el virus, debe haber sido un reto impresionante, ¿no? Sí, claro que sí. Debo decirlo que pues al principio, cuando todo esto inició, llegué a estar contigo
en una de las entrevistas. Gracias por la invitación también en ese momento. Y no sabíamos prácticamente más que era ocasionaba un síndrome de estrés respiratorio que venía de China, que prácticamente uno decía, ¿a dónde viajaste? Si cumpliste con una definición operacional específica de haber viajado, convivido con alguien en China, en Wuhan específicamente, ya era condicionante de, es que traes algo que no conocemos. Claro. Entonces, eso creo que es algo muy importante, el no saber, el no conocer de dónde surgían las cosas, cómo se transmitía, de qué manera, si es con el simple hecho de tocar una mesa, bien lo decía el colega, prácticamente eso fue cambiando y debo de decirle que conforme pasó el tiempo, hasta la fecha seguimos aprendiendo y seguiremos aprendiendo, por lo que debo decir que lo importante aquí y que hay que tener mucho en cuenta es de que con todos estos conocimientos avalados, comprobados científicamente, hay que seguirnos cuidando, conocemos más, no por eso hay que dejar a un lado todas las medidas preventivas. No porque ya sabemos que al tocar esto no quiere decir que tenga una probabilidad alta de contagio, no quiere decir que siga yo lavándome mis manos, porque nos ayudó a prevenir muchas otras enfermedades, por ejemplo, diarreicas, sí. Así también entre otras. ¿Desapareció influenza momentáneamente? Así es, momentáneamente decíamos que nada más existía COVID en algún momento por lo mismo, porque otras empezaron a disminuir. Por lo tanto, debo decir que la pandemia aún no termina, seguimos aprendiendo, seguimos conociendo más, con mayor avance tecnológico, uso de vacunas, medidas preventivas, medicamentos, que bien ya lo mencionaban, así también como el uso de dispositivos médicos para la atención de los hospitalizados. Por lo tanto, a seguir cuidándonos prácticamente. Yo creo que será motivo de otro programa, creo, en lo que les voy a plantear, pero creo que no se ha definido, o más bien, se ha dedicado el tiempo suficiente para hablar de las secuelas que dejó el COVID-19 en los pacientes y cómo, digamos, sobrellevar ese padecimiento de por vida que va a dejar. Sí, pero así es. Me parece que ameritaría un programa aparte, ¿cómo ves, Sí, Diana? con mucho gusto, claro que sí, nosotros gustosos. Sí, de acuerdo. Sí, así es. Bueno, porque este tema, incluso ahorita que te estaba escuchando que todo era COVID, pues no, había muchos padecimientos. Yo hice un programa ya sobre los daños colaterales que provocó el COVID con pacientes que no tenían COVID, pero que no los atendían en los hospitales, ¿no? Debo decir que, por ejemplo, hablo en el caso de los hospitales civiles de Guadalajara, teníamos una parte específica donde sí fue reconversión hospitalaria de ambas unidades. Nunca dejamos de programar cirugías, nunca dejamos de atender a las personas por otras patologías. Obviamente tenemos un área específica de atención, lo que se consideraba a probables o probabilidad de definición operacional de COVID-19. Pero aún así, nosotros tratamos cabalmente a lo que podía las condicionantes. Así es. Por las condicionantes fue imposible atender ese universo de pacientes también, habrá que decirlo, ¿no? Condicionantes como podíamos, en general, la atención se otorgaba a la población en general. Muy bien. Voy a la última pausa, regreso a las conclusiones del programa. En Jalisco, se ha abierto el registro para vacunar a niños de entre 5 y 11 años de edad, para alcanzar a cubrir todos los sectores de la población. De acuerdo con reportes de las autoridades, los más recientes casos de COVID-19 se han presentado en jóvenes por su mayor movilidad y exposición. Aunque el uso de cubrebocas ya no es obligatorio en el país, hay algunas entidades que han decidido imponer de nuevo esta medida ante el alza de contagios. La quinta ola de COVID-19, el tema que abordamos en esta ocasión en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Diana. Muchas gracias. Pues, más que nada me gustaría abarcar este espacio para seguir intensificando con la responsabilidad social que tenemos cada uno de nosotros como ciudadanos, en donde bien decíamos todos en la mesa que aún no ha acabado esto, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir manteniendo las medidas preventivas, que bien lo hemos sabido, quizá ya estemos cansados algunos, otros no, pero queda todavía un momento más para poder seguir adelante y promocionar esas buenas acciones que se han estado estableciendo durante todos estos 2 años con 4 meses. Así bien también
pues no muy lejos ya se va a aproximar lo que es la temporada invernal, por lo que tenemos que reforzar un poco más las medidas, ya que la enfermedad por COVID-19 y otras enfermedades respiratorias pueden llegar a ser ocupacional en algún momento si no se mantienen las medidas adecuadas. ¿Tú le dirías a la gente que nos está viendo ahorita, por ejemplo, el uso del cubrebocas no nos afecta? Que lo sigan usando a ir a la tienda, a todos lados. En todo caso, sí, no hay nada en contra de que no se utilice, pero lo más recomendable es de que lo porten para que puedan entonces limitar lo que es el contagio. Por lo que, como bien mencionábamos, la vacunación no quiere decir que alguien quede exento completamente de que no se vaya a enfermar. Por lo tanto, el riesgo aún existe de enfermarse, claro, más no de complicarse. Y si nosotros limitamos lo más que se pueda ese porcentaje al más mínimo para no enfermarnos por la enfermedad de COVID-19, es mejor utilizar todos los plus y todas las posibilidades que tengamos para evitar entonces el contagio o enfermarnos por COVID-19. Sí, porque aprendimos a usar el cubrebocas, aprendimos a lavarnos más frecuentemente las manos, a usar el gel antibacterial. Eso hay que seguirlo haciendo. Así es, hay que seguir manteniendo las medidas preventivas de higiene de manos. Puede ser, no importa, lavado de manos con agua y jabón, puede ser por fricción de manos con gel alcoholado, bien lo mencionabas. Así también mantener las distancias correspondientes con las personas. Vuelvo a lo mismo, son plus que nos pueden apoyar a nosotros para disminuir entonces la probabilidad de contagio por la enfermedad. Muy bien. Héctor, tus conclusiones. Estamos en una quinta ola, podemos seguir viviendo olas epidemiológicas adicionales. Este virus llega para quedarse, esta enfermedad llega para quedarse como una enfermedad no solo respiratoria, sino una enfermedad multisistémica que puede generar gravedad en algunos grupos de la población, pero que en la medida en que avancemos con un esquema de vacunación completo y refuerzos. Número 2, en la medida en que sigamos protegiéndonos, utilizando las medidas preventivas a las que ya hemos hecho referencia y que claramente ha señalado la doctora Diana hace un momento, y en la medida en que surjan los fármacos que sabemos pueden tener una muy buena eficacia, seguridad, pero que sean de acceso a la población, particularmente a los pacientes que pueden empezar a evolucionar hacia la gravedad, como el caso de un antiviral conocido como molnupiravir, pero otros fármacos que ya vienen en ruta, ahora sí que a propósito de Ruta 44, que la conjunción de todos esos factores es lo que creo que nos va a permitir ver la luz al final del túnel. Permíteme solo un par de comentarios más que a manera de conclusión de lo comentado en esta mesa, considero que es prudente conozca la población respecto de qué viene para los próximos meses con relación a COVID-19. Las casas farmacéuticas Pfizer y Moderna están trabajando en estos momentos en una modificación o adaptación de su molécula para las vacunas que ellos han desarrollado a través de la plataforma de RNA mensajero. Esto es con el propósito de cubrir adecuadamente o proteger adecuadamente contra las variantes de Omicron, BA4, BA5, BA2.12.1 y algunas que pudieran venir más adelante generando mayor contagio de la enfermedad, aunque no necesariamente mayor gravedad. Es decir, en parte el futuro de la vacunación estará seguramente en un esquema parecido a lo que ocurre con influenza. En vacunas que posiblemente cambiarán cada año o cada 2 años dependiendo de las variantes circulantes, y también es muy probable, porque empieza a haber ya algunos ensayos al respecto, de que sean vacunas combinadas, por ejemplo, de influenza contra COVID-19 también, para de esa manera ser más eficientes los sistemas de salud en la aplicación de vacunas para las 2 patologías, por ejemplo, que son patologías de enfermedades respiratorias que pueden generar afectación epidemiológica importante. Doctor, nomás algo que mencionó, se avanzó en las vacunas, pero ¿hay fármacos ya para atender el problema directo? Claro. ¿Sí hay? Claro, hay fármacos, hay 2 tipos de fármacos para atender de forma directa la enfermedad.
Unos son antivirales y otros son anticuerpos monoclonales. Pero son muy caros, ¿no? Muy caros. Lamentablemente son fármacos que por el costo, diría, no hay un acceso generalizado de la Un dato población. nomás para quedarnos con el escalofrío. Mira, te doy el dato, por ejemplo, de un anticuerpo monoclonal, Bamlanimab, que cuesta aproximadamente 25 mil pesos una dosis. De hecho, es un fármaco que se administra en una sola dosis, Claro. pero vaya que... Bueno, podemos decir entonces, por esos precios, no hay todavía fármacos. Molnupiravir entonces, para el resto de la cuesta gente. 14 mil pesos Bueno. un frasco para 5 días de tratamiento, por ejemplo. Muy bien, Lamentablemente. Gracias, doctor. Omar, tus conclusiones. Bueno, Carlos, pues esto va a seguir subiendo antes de que empiece a bajar y eso lo tenemos que vislumbrar. Por lo tanto, desde el punto de vista pediátrico, yo sí les pediría mucho a las mamás y a los papás que cuiden sobre todo a los más pequeños. Los de mayor riesgo son los menores de 1 año. Entonces, tengamos cuidado de exponerlos a humo de tabaco, de exponerlos a otras personas enfermas. Hay que protegerlos con la lactancia materna. Hay que protegerlos con sus vacunas que no son de COVID, que se ponen a nacer 2, 4, 6 meses al año, 18 meses, y el esquema troncal que sabemos que con el COVID el acceso a los esquemas de vacunación también se redujo y la cobertura de vacunación sufrió mucho en México. Entonces, invitar a los papás a que vacunen, busquen las vacunas que les faltan a sus hijos. También los invitaría a que con seguridad los inscriban a la vacunación COVID, porque frecuentemente me preguntan que si sí los vacunan, lo cual todavía me parece sorprendente, pero entiendo la duda y la preocupación. Y está muy bien que como papás los queramos proteger y dudemos, pero con seguridad inscríbanlos a los niños de 5 a 11 años. Seguramente seguirán los de 6 a 5 años, esto espero que sea también pronto. Y entonces recuperar los hábitos de salud y atender los problemas que dejó la pandemia. Todos estos niños con sobrepeso, obesidad, trastornos de conducta o trastornos de conducta que no se han identificado gracias a la pandemia. Hay que volver al pediatra, a la atención del niño sano. Los pediatras vemos niños sanos, vigilamos crecimiento. Es importante los hábitos saludables. Muy frecuentemente las mamás me piden algún medicamento, vitaminas para fortalecer el sistema inmune. El sistema inmune no se fortalece con vitaminas, se fortalece con buena alimentación, buen patrón de sueño, actividad física, no exponerse a tóxicos, una alimentación que empieza por la lactancia materna. Entonces creo que recobrar esto para nuestros niños va a ser protegerlos y que acudan por favor a vacunarse contra el COVID, ahora los de 5 a 11 y cuando sea su momento los de 6 a 5, creo que pueden hacerlo con toda seguridad, conseguir las vacunas que les faltan y estar muy pendientes de lo que decimos enfrente de los niños, porque luego catastrofizamos y andamos por ahí arreglando el mundo en las carnes asadas y en las sobremesas, y los niños escuchan todo esto y eso les genera gran ansiedad y esto nos ha dejado una herencia de la pandemia de mucha enfermedad mental en nuestros niños que no estamos quizá atendiendo del todo. Claro, y las mejores vitaminas creo que las escuchamos, más bien las oímos, no las escuchamos hasta en la televisión. Coman frutas y verduras. Correcto. Así es. Jaime, tus conclusiones. Mira, la pandemia no se va a terminar de forma súbita, va a evolucionar posiblemente a un estado en el que se transmita el virus cada vez con más facilidad, sobre todo con esos picos epidémicos en las épocas invernales, como sus parientes coronavirus previos. Yo creo que la palabra clave es estrategia de prevención combinada. ¿Qué significa esto? Una estrategia en la que combines múltiples que van desde la vacunación. Si no te has vacunado, fomenta tu vacunación, fomenta tu refuerzo. Si ya pasaron 4 o 6 meses de tu última vacunación, fomenta el espacio ventilado, evita acudir a conglomeraciones, usa cubrebocas. Aquí en esta parte a veces no tocamos la parte de la eficiencia. De repente me pongo a pensar en la persona que va en el transporte público, en el metro, cerrado, lleno, en hora pico, o sea, de preferencia de mayor eficiencia en esos escenarios. En este momento podemos recomendarlos, puesto que no están en escasez en este momento. Sé la mejor versión de ti, tienes factores de riesgo, atiende tus factores de riesgo. Se calcula que 30% de la población no sabe que es hipertensa, por ejemplo. México es uno de los países con más alta obesidad en el mundo. Déjame comentarte, Carlos, también que el patrón evolutivo de este virus
va en dos caminos. Va en la evasión inmune, por una parte, y va en el aumento de la transmisibilidad. Esto va a hacer que, como ya mencionó el doctor, en la medida que encuentre personas no vacunadas, en la medida que encuentre personas, nichos no vacunados vulnerables y personas inmunodeprimidas, sobre todo inmunodeprimidas, puede generar variantes. Y esas variantes, les pongo un ejemplo, la primera vacuna adaptada de Pfizer para Omicron BA1, estamos en este momento en julio, se presentó en noviembre y en este momento ya estamos con variantes BA4, BA5. El debate de Estados Unidos en este momento es ese, de la que las vacunas adaptadas en este momento llegan en qué momento, ¿no? Pero sí, la tecnología del ARN mensajero nos va a permitir tener vacunas adaptadas para múltiples virus. Entre ellos se agregaría también COVID, influenza, virus sistémico respiratorio. Por supuesto, en un posible futuro tengamos que usarlas cada año. Mientras tanto, mientras tengamos alta actividad comunitaria para COVID, tendremos que seguir recomendando la revacunación para COVID posiblemente cada 4 o 6 meses. ¿Sí? Quiero señalar también de forma importante que la población de repente puede relajar las medidas cuando se sabe que es un virus que tiene una menor de letalidad, que de repente no genera, vamos a decir, tanta enfermedad severa. Pero quiero recordar un ejemplo que nos debió haber enseñado a todos, y es la paradoja, así se le conoce, la paradoja de la variante Delta. ¿Qué nos enseñó la variante Delta? Que sí inventó su transmisibilidad, sí tuvo evasión inmune, pero también tuvo mayor severidad. Y eventualmente, por una situación que generalmente se atribuye que puede ser fortuita, porque el virus va en dos caminos, vuelvo a repetir, evasión inmune, aumentar transmisibilidad. Se dice que esta variante 2.75 puede ser 2 veces, son datos incipientes, pero puede ser 2 veces más contagiosa que, por ejemplo, la BA5. Entonces nos pone un virus que es 2 veces más contagioso que, por ejemplo, el sarampión, que era el virus que antes conocíamos como el más contagioso. Claro. Tarde o temprano puede surgir alguna variante que nos pueda aumentar otra vez la letalidad, ¿no? Entonces no estamos exentos. Tu mejor herramienta es no infectarte, aunque esta enfermedad se pueda denominar que está generando cuadros leves en poblaciones, sobre todo vacunadas o que ya tienen inmunidad híbrida. Tu mejor herramienta sigue siendo no infectarte. Vacunarse, medidas preventivas y seguir las mismas que ya conocemos. Jaime, muchas gracias. Gracias a ustedes. Omar, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la Héctor, invitación. muchas gracias. Gracias, Carlos. Y Diana, muchas gracias. Ya les dejé tarea. Gracias. Si les parece, hacemos otro programa y hablamos de lo otro que habíamos dicho. Con gusto. Las secuelas que ha dejado el COVID. Tú hablabas de los niños, yo hablaba de los pacientes que ya enfrentaron ese problema. Claro. Bueno, muchas gracias a todos y sobre todo gracias a usted. Hasta la próxima.